Muchas gracias. Bueno, iniciaría diciendo que las críticas que se hacen no tienen que ver, o más bien, que no se confunda con que uno critique el proceso, el método, la transparencia del cómo hacerlo, que uno esté en contra de combatir con la corrupción, de que se mejore la situación de la población. Eso no significa estas críticas que uno esté en contra de eso, al contrario. Lo que uno quisiera ver es una ruta menos caótica como la que aparece aquí. Por ejemplo, en esta cuestión tal cual de la cohesión, es una contradicción lo que vemos. Por una parte nos dicen que no tiene que haber intermediarios, ¿no? Y en ese sentido atomizamos los recursos que vamos dando, se van directamente al individuo. Y por otro lado nos dicen que la respuesta o la clave está en la cohesión, y la cohesión implica vínculos y relaciones. Muy claro nos lo dejó ver Aranzazú con el ejemplo que nos puso. Está muy bien que vayan los recursos a estos jóvenes, pero sin este tipo de organizaciones, eso acaba pulverizándose y no traería un resultado y el efecto que están esperando de cohesión social. Entonces, las puntuaciones, las críticas van encaminados a eso, al cómo se está pensando de manera lógica, causal, cómo se va encadenando una situación con la otra. Eso es lo que no queda claro. Nos queda claro el incentivo y el resultado que esperan tener, pero no nos queda claro el cómo están haciendo estas relaciones causales. El proceso no es el claro. En ese sentido, valdría la pena que nos aclararan de dónde están partiendo en cuanto a la cohesión social. ¿Quieren crear cohesión social? ¿Incentivar a que una comunidad tenga estos vínculos? ¿Quieren usar más bien esos vínculos que ya se tienen en una comunidad y generar ciertos resultados? ¿O quieren cambiar los objetivos que hace que esa comunidad se una? ¿A qué me refiero con esto? Es muy claro cómo los vínculos de una comunidad respecto a un problema suelen generar un producto, un proyecto. Pero en términos neutrales, la cohesión, así como el capital social, es meramente tal cual, es un instrumento, como un martillo. Un martillo lo podemos usar para construir, pero también para destruir. Una organización criminal tiene una alta cohesión, tiene un alto capital social de unión. Entonces, ahí lo que tendríamos que cambiar es el objetivo para el cual están tan cohesionados y por lo cual son tan efectivos. Entonces, valdría la pena, ¿qué es lo que están intentando hacer con esto que llaman cohesión social? ¿Qué es lo que quieren hacer con él? Y también tener mucha claridad en los alcances del mismo. ¿Qué podemos hacer? Ya decía yo que sin vínculos externos es muy difícil que una organización o una comunidad llegue a objetivos más complejos, porque al final los recursos son limitados en una organización, en una comunidad. Y tampoco habría que pegarle o adherirle a la cohesión social lo que no puede resolver, tal como sucedió en sexenios pasados en donde con el turismo queríamos resolver la cuestión de la pobreza. Entonces, igual aquí no querramos que la cohesión social resuelva todos los problemas que hay en la sociedad. Digamos, habría que repensar también esta cuestión de la cohesión social. De pronto damos por hecho que parte de estas cuestiones de identidad, ¿no? Cómo yo me identifico con una organización o como una comunidad, pero ¿qué pasa con aquellas comunidades en donde sus miembros no se conocen? Y me refiero, por ejemplo, en el caso de comunidades migrantes, no solo de inmigrantes extranjeros, sino de los que migran de lo rural a lo urbano. Van a una comunidad, pero son de diferentes entidades y sus concepciones son muy diferentes. Ahí cómo logras o cómo dices que esa comunidad ya tiene una cohesión social y una identidad propia cuando en realidad no lo es, que se va formando. Entonces todo eso hay que pensarlo, no hay que poner en el saco
que todas las organizaciones son iguales, que todas las localidades son iguales, que todas, aunque aparentemente deberían tener una misma identidad, la tienen, porque no es así. Y eso creo que es de los problemas y que debería ser también autorreflexivo por parte del gobierno actual, cómo relata, cómo hace una argumentación sobre las organizaciones, sobre las localidades, ¿no? Porque todas tienen sus particularidades. Y en ese sentido, en esta cuestión de ser autocríticos, y un poco por alusión, porque yo soy, digamos, hija putativa de Matamoros, que es en la frontera, nos mencionabas, en efecto, incrementó el salario, pero creo que faltaron otros datos que faltaría que revisaras de qué pasó, cuántas empresas se fueron después de subir esos salarios, y no fueron pocas y no fueron pocos los empleos que se perdieron ahí. Entonces yo creo que la autocrítica debe ser en ambos sentidos, ¿no? Tanto académicos como gobierno, y ser más abiertos y escuchar las ideas de unos y otros, porque al final, como ya se mencionó aquí, como tú mismo lo dijiste, estamos en el mismo barco. Si le va mal al gobierno, nos va mal a todos. Entonces, las críticas no son solo en esta intención, creo yo, de destruir y es la oposición, sino más bien eso debe ser una crítica constructiva, porque al final yo creo que nadie está en desacuerdo con que se acabe con la corrupción, que se acabe con la pobreza, que se acabe con todos estos problemas que nos aquejan como sociedad. La cuestión de la percepción es muy importante, pero ojo, no hay que eliminar la cuestión de la evaluación de resultados con evidencia empírica que nos dice en realidad cómo hemos avanzado no con el problema, con la percepción. Porque en efecto, pues yo si soy un joven que está recibiendo una beca, pues voy a decir que me siento mejor que el sexenio pasado, pues porque tengo mayor ingreso. Pero eso en realidad está resolviendo el problema o sigue siendo una cuestión asistencialista, ¿no? Es como el ejemplo del dolor de estómago, pues me tomo una pastilla y no me está doliendo el estómago, me la dejo de tomar y el problema sigue ahí porque no terminé con la infección. Entonces, debe ir en paralelo, en efecto, programas asistencialistas, pero también aquellos que en realidad vayan a resolver la infección, el problema. Si no, en cuanto termines de tomarte la pastilla, en cuanto me dejen de dar la beca, me sigo estando en la misma situación en la cual inicié. Y bueno, esta cuestión también, siendo autocríticos, este consumo inmediato que se ha habido incrementado, pues sí, pues son bienes de consumo inmediato, son alimentos, son de primera necesidad. El problema es que disminuyó todos los bienes de inversión o duraderos, y eso también habla de un problema económico. ¿En qué está gastando la gente? Solo en bienes de consumo inmediato. Entonces, esos son, digamos, los datos que tú nos presentaste. Y finalmente nada más diría, en esta cuestión de la cohesión, cuando hablamos de qué valores, qué objetivos tenemos, pues esa es la gran pregunta. Nos dicen que debemos coincidir en valores, pero ¿quién dice qué valores sí y quiénes no? Lo que hemos visto es una gran división en valores. Y solo por poner un ejemplo recién, lo que pasó con Emiliano Zapata. Ahí se ve, hay valores, pero no necesariamente los compartimos. Y ahí es el problema. Ajá. ¿Cómo hacemos para poder compatibilizar unos valores respecto a otros? Y con eso hablar de cohesión social. Ok, muchas gracias. Gracias, Alma. Muy interesante tu reflexión. Y bueno, nos pidió la palabra el profesor Omar y doctora Mossoff, estamos en tiempo ya. Omar Manjarres, Guamizapalapa. Quisiera poner un par de ejemplos, uno descendente y otro ascendente, y decir más o menos lo que percibo así en general. Uno descendente es que en 20 años más o menos el gobierno federal invirtió 2.500 millones de dólares para echar a volar el puerto de Manzanillo. Y funcionó muy bien porque ingresa 20.000 millones de dólares en movimiento de mercancía cada año. La mayor parte de los que mueven los contenedores en ese puerto son asiáticos, no mexicanos. Hay ahora una regasificadora, hay autopistas y un montón de cosas.
Simultáneamente, el 40 al 60% de la población de Manzanillo, dependiendo de la temporada de movilización de mercancías, es entre un 40 y un 60% flotante. Eso quiere decir que hay veces que el menos del 40% es gente que vive ahí. Visto dentro de esta escala, pues dices, bueno, pues algo queda allí, pero no tenemos la más remota idea de en qué consiste la recaudación, y de lo que se recauda no queda nada allí, porque los dos problemas más importantes que hay en el puerto es prostitución, y 50 kilómetros hacia el sur en Tecomán es prostitución infantil, en donde toda la población está metida en eso, directa o indirectamente, y tráfico de drogas, que no se consumen necesariamente ahí porque se envían hacia el norte. Y algo muy importante, de esos 20,000 millones de dólares, 2,000 millones de dólares se hurtan anualmente. Si ustedes quieren una pantalla choncha, Ultra HD, de 80 pulgadas, van por una por 10,000 pesos. Unas llantas Dunlop de camionetota, se compran las 4 en 500 pesos cada una. El problema es que la saquen de ahí, pero el mercado está. Es como en Tepito, pero en gigante. ¿Sí me explico? Entonces allí se dio la inversión, pasó la infraestructura, se quedó allí y funciona todo chueco, una población de más o menos 150,000 habitantes, de los cuales la mayoría es flotante. Y los problemas sociales y los problemas de impacto ambiental y todo siguen allí permanentemente. Ahora acabo de leer que van a invertirle otros 25,500 millones de pesos, o sea, la mitad de lo que ya se había invertido, para ampliarlo por el otro lado. Y como acaba de decir bien, no hay por ningún lado el diagnóstico de impacto social. Los impactos de desarrollo ambiental se van a decir que ahí están, que se cumplen, que no vamos a tirar ni un pinito, ni un arbolito, ni un filtrador de agua, y se va a hacer. Y la población va a seguir allí viendo cómo esta gran cantidad de dinero se va a ir del país. Entonces es justamente el tipo de problema que tenemos. Ese es el ejemplo que les quería poner descendente. El ejemplo ascendente es el contrario. La vida de una persona, voy a hablar de uno de nuestros participantes, la señora S. Ella es ciega, tiene 75 años, cuida a un hijo que ahorita tiene 53 años, desde que nació tiene parálisis cerebral. Al paso de los años ha llevado a vivir a sus hijos e hijas con ella, con la esperanza de que alguien le ayude a cuidarlo, porque ella ya siente que va a estirar la pata y ¿quién se va a quedar al cuidado de esta criatura? Esta criatura está viva, pero exactamente hacia dónde va sin el cuidado sin los extraordinarios cuidados de esta señora, va a ser imposible que continúe, porque sus hermanos no se van a hacer cargo de él, sus cuñados no van a hacer cargo de él. La señora tiene acceso a todas las becas habidas y por haber. Tiene becas por discapacidad, no podría tener porque ni siquiera sabemos si las tiene, becas por discapacidad, becas por tercera edad, becas por la discapacidad de este hijo con parálisis cerebral de 53 años. Y ahí está sobreviviendo como puede. Ahora ustedes me pueden decir, bueno, pues allí que de todos modos la señora se va a morir, pero tiene un rasgo muy importante, es la titular de la propiedad, es la titular del patrimonio de su familia. Y lo que está sucediendo con esta atracción de familiares para que le ayuden es que se está creando un conflicto familiar ahí de quién se va a quedar con el bien y nadie le está ayudando a resolver su problema. Tenemos un programita en donde este programa de atención que les platicó Joel hace un momento dura 30 sesiones, implica entrenamiento psicosocial, fisiológico y de organización social para sacar adelante a cuidadores. Los cuidadores son una economía de entre 230 y 260 mil millones de pesos al año, invisibles para las economías que contabilizan la gente que se dedica a eso. Es una fortuna que hay allí que hacen principalmente mujeres. Se les ocurrió que les podríamos dar una bequita de entre 500 y 1,000 pesos a la cuidadora. Y hagan ustedes de cuenta que arruinamos el programa a medio camino. Lo redujimos a la mitad, las sesiones se hicieron fragmentarias, no 30, las que se puedan, en vez de 1 hora, 30 minutos, y la gente no va por el entrenamiento, por el cambio que puede esperar en sus propias vidas, va por los centavos, porque mal que bien le ayuda. Y para acabarla de amolar, los 2,500 que tenemos que capturar cada tanto tiempo, se nos mueren 100 cada mes.
Entonces ahí hay un ejemplo de cómo hay un tipo de inversión que es valiosa, es necesaria, es importantísima, pero por el diseño mismo no es suficiente. Entonces lo que yo les propongo, tanto descendente como ascendente, es que utilizando la gran cantidad de capacidades que hay aquí reunidas, recuperemos esa parte que usted mencionó de 50 y tantas mil organizaciones de la sociedad civil inventariadas por ustedes en algún momento, y que le peguemos muchos de los indicadores que ustedes han estado mencionando para crear una especie de sistema de información diagnóstica descendente y ascendente que nos permitan visualizar qué es lo que realmente podemos hacer y donde entren las experiencias de la Asamblea Comunitaria de Miravalle y Tosepam y el Perico de los Palotes y todo aquello que sirve. La UAM tiene muchas capacidades, tenemos un laboratorio de masivamente paralelo, tenemos una gran capacidad de memoria en la unidad Xochimilco, tenemos un montón de ingenieros en matemáticas, informática, computación, para manejar estos sistemas de información. Porque lo que nos está sucediendo también es que llegamos cada quien con nuestras experiencias fragmentadas, con trabajos medio ensamblamos un diálogo para ponernos de acuerdo y ya nos vamos y no propusimos algo en concreto. Mínimo, recuperando estas dimensiones, estas aristas ascendentes o descendentes, crear un sistema de información que nos permita a todos evaluarnos, como insisten muchos ustedes, incluso a nosotros mismos, porque nosotros también somos un poco como varios disfraces, a veces somos académicos, a veces somos organización de la sociedad civil, a veces somos vecinos, a veces somos X cosa, ¿no? Y eso podría darle continuidad a este diálogo que recién comenzamos, con muchas de las cosas que ustedes propusieron, de tal manera que la colaboración entre las poblaciones que están aquí presentes, las organizaciones de la sociedad civil, la academia y las instituciones federales que están tratando de hacer algo diferente en nuestra sociedad, tuviéramos una mayor oportunidad. Muchas gracias, Omar.